A mí el banco me encantaba hasta que fui madre. Y entonces fue cuando me di cuenta de que mi vida no estaba en mis manos, sino que estaba en manos de otra persona o de otra empresa. Cuando tomé la decisión de que quería salir y no sabía cómo salir, fue agobio, fue mucho agobio, fue mucha ansiedad. O sea, llegué al punto de ansiedad, migraña, dolor de espalda, presión en el pecho, o sea, muy mal. Tardé 15 meses en captar a mi primer cliente. O sea, entonces estuve ahí pico pala, 15 meses sin que me contratara nadie. El error principal era que me estaba dirigiendo a clientes que no eran mi público objetivo, no eran mi nicho y no era el cliente que realmente estaba necesitando mi servicio. Pues ahora mismo ya somos 3 empresas, o sea que muy feliz y muy contenta. Ya tenemos un equipo entre interno y externo de 20 personas, o sea que súper bien. La parte que más me gusta de ser empresaria es el que todo depende de mí, aunque es la que cuando das el paso la que más miedo da, pero realmente es la que te da la libertad y la que te deja libre de toda presión. Si te parases a pensar lo que estás haciendo y a mejorar en lugar de ir apagando fuegos permanentemente, trabajarías menos, estarías menos preocupado y ganarías más seguro, porque muchas veces nos estamos esforzando y nosotros lo tenemos visto de sobra de clientes cuando empiezan a trabajar con nosotros tienen clientes que no son rentables, tienen productos, servicios que no son rentables, tienen incluso empresas o líneas de negocio que no son rentables. En este episodio vamos a entrevistar a Ana Trenza, CEO de Vicenen, Ficondi y Escuela Mis Finanzas. Nos va a contar cómo pasó de ser empleada de banca a ser directora financiera externa y crear una escuela que ayuda a formar a mujeres en tareas administrativas y contables que ayudan a las empresas a crear su propio departamento de administración. Buenos días, Ana Trenza. Bienvenida al podcast de Cómo ser grande. ¿Cómo te presentarías para alguien que no te conoce? Soy directora financiera externa y lo que hacemos es ayudar a empresas a tener el control financiero de sus números. Básicamente lo que hacemos es coger su contabilidad, analizarla y con los datos de esa contabilidad lo que hacemos es tomar decisiones para ayudarla a crecer en rentabilidad y tomar una visión y una situación de crecimiento a largo plazo. ¿Y cómo empieza tu historia con el mundo de las finanzas? Pues yo con las finanzas estoy ligada desde muy pequeña, porque empecé haciendo formación profesional administrativa, luego hice la diplomatura de empresariales y luego hice la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. De ahí empecé trabajando como contable en una empresa y ya entré en banca. Primero en Caja Murcia y luego ya terminé trabajando en Banco Popular. Así que he estado toda la vida ligada al mundo de los números. ¿Y cómo recuerdas los años de banca? Para mí los años de banca fueron muy bonitos. A ver, yo a la banca le debo mucho, sobre todo a Banco Popular. Banco Popular, todo lo que sea a nivel financiero se lo debo al Banco Popular y a todos mis compañeros y a todos mis jefes del Banco Popular por todo lo que me apretaron en su día y me enseñaron. Tanto a nivel financiero como a nivel de cultura corporativa, cultura de empresa. Porque a nivel de normativa, de funcionamiento, de protocolos, de saber cómo hacer con los clientes y demás. Entonces a mí me gustaba mucho trabajar en banca. A mí me encantaba la banca y me encantaba el Banco Popular. ¿Hubo un momento en el que te planteaste cambiar tu vida? ¿Dejar la banca? A mí el banco me encantaba hasta que fui madre. O sea, el banco yo echaba de 12 a 14 horas al día y era feliz. O sea, es que a mí me encantaba estar haciendo operaciones y mirando préstamos y visitando clientes. Pero sí que es verdad que cuando ya eres mami y tienes a alguien esperándote en casa, pues ya te pesan las horas. Entonces, pues si a eso le añades que hay traslados de por medio y te llevan a 200 kilómetros de tu casa con 2 niños pequeños y al año y medio te quieren mover otros 200 kilómetros más y moverte, pues yo soy de Murcia,
me llevaron a Alicante, de Alicante me querían llevar a Valencia y ya 400 kilómetros era mucho. Entonces, cuando me di cuenta que yo no tenía poder sobre mi vida, o sea, no tenía ninguna libertad de decidir, de decisión, dónde podía vivir, dónde podía estar, dónde podía trabajar, pues empecé a agobiarme mucho. ¿Por qué? Porque ya no era yo, ya era yo con 2 niños. Yo soy madre soltera y los 2 niños dependían de mí. Y cuando eran muy pequeños yo dependía de mis padres, porque el primer año de guardería es una semana de guardia, 2 de casa con mocos. Entonces, cada 2 por 3 tenía que estar tirando de ellos y estaban lejos, se los tenía que llevar o tenían que venir mis padres y era un lío. A esto añadido que mis padres estaban mayores y también me necesitaban a veces a mí por problemas de salud de ellos, pues llegó un momento en el que empecé a agobiarme mucho. Y esa falta de libertad, me sentía atrapada dentro del trabajo. ¿Y qué recuerdas de esos primeros meses cuando tomaste la decisión y diste el salto a salir de banca y convertirte en empresaria? Pues hubo un momento en el que realmente fui consciente de que quería salir, que fue cuando yo estaba trabajando en Alicante, siendo de Murcia, y me ofrecieron trasladarme a Valencia. Ya estaba a 200 kilómetros, me ofrecían 200 kilómetros más, pasaba a 400, y entonces fue cuando me di cuenta de que mi vida no estaba en mis manos, sino que estaba en manos de otra persona, o de otra empresa, o de otro departamento. Entonces no sabía cómo, pero sí sabía que tenía que salir de ahí. Sabía que la vida de mis hijos no podía depender del director de recursos humanos, básicamente. Entonces, pues ahí tenía el principal bloqueo que tuve yo tenía bastante endeudamiento. En el banco nos daban los préstamos a tipo cero, entonces yo tenía de todos los colores y mi problema principal era cómo iba a cancelar la deuda si salía del banco y no tenía el sueldo del banco. Pero bueno, de esto que cuando empiezas a plantearte un objetivo nuevo, pues empiezan a abrirse caminos y a haber opciones. Y hubo un momento en el que de pronto pues el banco ofreció un ERE y me pude presentar voluntariamente y me aceptaron el ERE y pude salir de la banca. ¿Y cómo lo recuerdas? Me explico. Alegría, incertidumbre, por todo lo que va a venir. ¿Cómo te lo tomabas? Pues cuando tomé la decisión de que quería salir y no sabía cómo salir, fue agobio, fue mucho agobio, fue mucha ansiedad. O sea, llegué al punto de ansiedad, migraña, dolor de espalda, presión en el pecho, o sea, muy mal. Medicación a tope. Ya cuando tuve la opción de salir con el ERE y el apoyo de mi familia y de mis seres queridos, porque todos me dijeron, vente a casa con los niños, pues tranquilidad. O sea, no tuve sensación de no sé qué va a pasar con mi vida. También es verdad que salí con el ERE y tenía 2 años de desempleo y tenía la indemnización, pero no sabía qué me iba a dedicar. O sea, realmente lo primero que hice fue matricularme en un MBA, en un máster, para poder reciclarme. Yo no tenía ni siquiera correo electrónico fuera del banco. O sea, mi nivel de digital era 0 total. La cuenta de LinkedIn la tenía con 160 o 128 contactos. O sea, era tremendo. Pero si era útil y era rentable para el banco, tendría que ser rentable para otra persona o para mí. Entonces me ofrecieron los primeros opciones de trabajo que tenía era otros bancos tipo Bankinter, Cajamar, Global Caja, pero es que salir de banca para entrar en banca pues no era la opción que yo quería. Entonces lo que yo quería era libertad de horario, o sea, principalmente era libertad de horario y vivir cerca de mi familia, vivir en mi casa, que era lo que no había vivido nunca hasta ahora con el banco. Entonces la única opción era que yo trabajase por mi cuenta, así que me puse el reto de encontrar clientes en 24 meses, que era el tiempo que iba a tener el desempleo. Así que hice números,
para que la indemnización pues pudiese asumir los gastos que tenía, porque con el desempleo no llegaba, para pagar los préstamos que tenía. Tenía 2 hipotecas, además de los préstamos personales, y yo soy madre soltera y tenía acá a mi cargo 2 niños. Entonces, pues de todo se sale. Es verdad, yo siempre decía, bueno, en el peor de los casos, pues ya me pondré a trabajar y ya veré lo que pasa. Tampoco era... Mi plan B tampoco era tan malo. Entonces era intentarlo. Así que, pues nada, empecé buscando clientes, pues salí del banco en diciembre de 2016. En enero hice la mudanza y cambié a los niños del colegio. Y en febrero empecé a visitar ya clientes a puerta fría, a posibles clientes. Porque tardé 15 meses en captar a mi primer cliente. O sea, entonces estuve ahí pico pala, 15 meses sin que me contratara nadie. Y no es porque no estuviese buscando clientes, porque desde febrero de 2017 estuve buscando clientes, haciendo planes financieros de forma gratuita, pero luego cuando había que hacer la renovación del plan financiero y pasar a una cuota mensual para hacer la actualización del cuadro de mando, pues me decían que no, eso no lo necesitaba. Pues entonces era pues seguir probando. En ese camino pues yo sabía que estaba haciendo algo mal, no sabía lo que era, pero era seguir probando y formándome. O sea, yo sabía que estaba muy pez en todo, entonces empecé a formarme en marketing, en comercial, en marca personal. Fue cuando empecé a trabajar mi marca personal, la página web, las redes sociales, y fue cuando lancé la página web y empecé a trabajar de forma profesional las redes sociales cuando capté a mi primer cliente. Entonces ahí el error principal era que me estaba dirigiendo a clientes que no eran mi público objetivo, no eran mi nicho y no era el cliente que realmente estaba necesitando mi servicio. Así que por eso siempre digo que hay que hacer muy bien los números a la hora de emprender para saber cuánto colchón necesitas hasta que tu idea de negocio puede ser rentable, pero no sabes cuánto tiempo vas a necesitar para descubrir si lo es o no. Y toda esta evolución que se ha producido en estos años, ¿a dónde te ha llevado? ¿Qué es lo que ahora mismo tienes? ¿Cuántas empresas tienes? Pues ahora mismo ya somos 3 empresas, o sea que muy feliz y muy contenta. Ya tenemos un equipo entre interno y externo de 20 personas, o sea que súper bien. Ya no trabajo yo sola y vamos creciendo. Y pues nada, ahora tenemos la empresa principal, es Vicene, que es la empresa que presta el servicio de director financiero externo. Principalmente lo que hacemos es prestar el servicio de control financiero. Básicamente cogemos la contabilidad de una empresa, analizamos esos datos contables a través de un cuadro de mando, un informe, y con esos datos pasamos a tomar decisiones. ¿Para qué? Para siempre optimizar la rentabilidad. Lo que hacemos es mejorar lo que es la parte de comercial, la parte de ventas, y reducir al máximo la estructura de costes, porque siempre se puede vender más y mejor y siempre se puede utilizar menos recursos, siempre. Y si no has hecho nada en tu empresa de esto, pues todavía se puede hacer mucho más, el margen de mejora es mucho mejor. Entonces nosotros lo que le ayudamos es a trabajar ese plan de acción, pues ir trabajándolo, tenemos un calendario anual y a lo largo del año pues vamos trabajando pues trimestralmente el que podemos ir mejorando, pues como pueden ser la revisión de los escandallos, los costes variables y ver si los precios están bien calculados y el margen realmente es el que cree el empresario que tiene, si realmente se están imputando los costes fijos como corresponde, si los gastos de personal realmente son rentables, están optimizados o no están optimizados, si los gastos generales realmente se están optimizando y se puede trabajar el apalancamiento operativo y se puede crecer sin que estos crezcan, si la capacidad máxima de la empresa a nivel productivo estamos cerca o todavía tenemos margen para seguir creciendo sin que nuestros costes se nos disparen. O sea, es ir trabajando a nivel de crecimiento, cómo puede crecer nuestra empresa, sosteniéndolo con la estructura mínima viable posible para que la rentabilidad sea lo máxima posible y realmente la empresa gane dinero, que es el objetivo principal. ¿Y trabajáis también en estrategia financiera o solo os centráis en números? A ver, trabajar solo números no sirve de nada.
O sea, no sirve de nada analizar números si luego no hay una estrategia. O sea, cuando hablo de que trabajamos un plan de acción, ese plan de acción está sostenido por una estrategia financiera. Nosotros lo que hacemos es, siempre hay dos fases. La primera fase es analizar y actualizar el cuadro de mando, y cuando tenemos los datos pasamos a plantear la estrategia financiera a través del plan de acción. Siempre hay que saber, lo primero, dónde estamos con los números, pero una vez que sabemos dónde estamos, tenemos que tomar acción para dirigir la empresa hacia dónde queremos llevarla. De acuerdo. Entonces has dicho que tienes Vicenen, que es la empresa de servicios. Tenemos a Vicenen, que es la empresa que hace el control financiero. Después tenemos Ficondi, que es una asesoría contable, fiscal y laboral, que es pues un asesor, un gestor online que trabaja pues mano a mano con nuestros clientes de forma directa, de forma transparente, y que le informa de cuál es su situación a nivel mes a mes con los datos para que pueda tener después un análisis y un control contable, ¿vale? ¿Por qué surge Ficondi? Pues porque tras los años que hemos estado trabajando con el análisis financiero, hemos visto que muchos de nuestros clientes tienen problemas con sus gestores y con sus asesores, y no tienen los datos mensuales, los tienen trimestrales, no tienen información de cuánto tienen que pagar de impuestos, se enteran pues 2-3 días antes de la liquidación trimestral, no saben realmente qué información es la que les es útil, la que no les es útil, no tienen información, pues incluso autónomos que están facturando 300-400.000 euros no han pasado a SL y no saben cómo hacerlo. Hay empresas que están facturando millón y medio con 3-4 líneas de negocio y no han separado en varias sociedades. Hay empresas con facturación de 200-300.000 euros y tienen creado un holding cuando no lo necesitan. Pues entonces tenemos el servicio de Ficondi para dar un servicio de calidad en asesoramiento contable, fiscal y laboral, para que el cliente sepa, aunque no necesite el asesoramiento de análisis financiero, pues tenga la seguridad y la certeza de que su contabilidad está en buenas manos y está pagando los impuestos que le corresponden. Porque cuando la contabilidad no se lleva bien, está pagando más impuestos. Y nos podemos encontrar con sorpresas, ¿no? Porque cuando tú no estás contabilizando todas las facturas, porque el asesor no se está preocupando de decirte necesito tantas facturas, me falta esto, necesitamos estos documentos, pues estás dejando de deducirte IVA, estás dejando de deducirte gastos para el impuesto de sociedades y estás dejando de deducirte antes o después, incluso para el autónomo, para la renta, para el IRPF. Entonces es pues tener realmente un asesoramiento de manos de tu gestor contable y fiscal. Y se puede, por lo que yo he entendido, podemos trabajar con Ficondi independientemente de Vicenen, ¿no? No tienen que ir sí, ambas... son empresas independientes, son servicios independientes, ¿vale? Ficondi está más enfocado en empresa más pequeña. Nosotros trabajamos estamos cubriendo pues a los autónomos y pequeños empresarios que realmente no se sienten bien atendidos con su gestor, pues entonces ahí entramos a darle un servicio de asesoramiento, además de llevarle bien la contabilidad en el mes a mes y la liquidación de los impuestos con suficiente antelación para que sepan realmente en qué punto están, sin defraudar, pero pagando lo que realmente le corresponde. De acuerdo. Y Vicenen, más o menos, ¿a partir de qué facturación podríamos ver, digamos, compensados nuestros servicios? Vicenen realmente trabajamos con empresas a partir de 300.000 euros de facturación. Para que realmente te compense trabajar con un director financiero externo, pues en costes fijos tienes que tener ya un volumen de facturación a partir de los 300.000 euros y tienes que tener un volumen de datos que realmente nos den juego. Sí que es verdad que tenemos casos de autónomos o pequeñas empresas que con 100, 150.000, 200.000 euros pues nos piden que le hagamos algún análisis express y demás, y tenemos un servicio express, pero lo que es el servicio de director financiero es a partir de los 300.000. Lo que es el servicio va escalonado en función de volumen de facturación, va la tarifa, porque no es igual pues una empresa que factura 300, 500.000 euros que una empresa que facture 1,5 millones o 3 millones de euros. Pero ya tienes que entender que si facturas 300.000 euros tienes que tener muy claro cuáles son tus costes, al igual que si facturas 500.000 o si ya facturas 1 millón y no tienes contratado el servicio de director financiero externo. O sea, si realmente estás facturando 1 millón y no tienes claro cuáles son tus números, piensa que un 1%
de rentabilidad que estés perdiendo son 10.000 euros de beneficio que se te están yendo todos los años sin control ninguno. Así que hay empresas que dicen, no, es que yo estoy ganando bien y tengo dinero en el banco, vale, ¿y cuánto estás dejando de ganar? Pero es que están los que no están ganando, no tengo dinero en la cuenta del banco y aún así me estoy pensando si me merece la pena pagarle a un director financiero. Es que tú lo necesitas mucho más que el que tiene dinero en el banco, claro. No hay más. Claro. ¿Y cuál es la tercera línea que nos has comentado? La tercera línea de negocio es la escuela Mis Finanzas. Aquí lo que hacemos es formar a personal administrativo y contable dentro de nuestra metodología de trabajo. Nosotros lo que aquí hacemos es básicamente formar, por una parte, a personal administrativo y por otra parte, personal contable. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a trabajar con clientes, con empresas dentro de Vicene, nos dimos cuenta que es el CEO, el propio empresario, el que lleva toda la carga administrativa. Y es el que busca las facturas, el que revisa bancos, el que hace el guardar y el envío de facturas al gestor. Por tanto, hay siempre retrasos, falta de documentación y la contabilidad está siempre atrasada. Entonces tenemos un problema de falta de datos, falta de información. Entonces, cuando nos ha pedido, Ana, necesitamos una persona que me ayude con la tarea administrativa, pues hemos salido al mercado a buscarla y no hay ese perfil no está formado para que trabaje en remoto y trabaje por horas. Hay perfiles administrativos contables que van a la empresa a trabajar, pero no necesitamos inicialmente una persona que trabaje jornada completa con la empresa. Necesitamos un perfil que trabaje unas horas y conforme vaya creciendo la empresa irá aumentando esas horas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues al principio lo que hicimos fue trabajar con personas que eran de perfiles mixtos, principalmente eran asistentes virtuales genéricos que venían del mundo del marketing o project manager, que lo que hacían eran pues un poco tareas de todo, tareas de facturación, tareas de gestión de correos, tareas de herramientas digitales, y a raíz de ahí pues nosotros la formábamos con nuestra metodología de trabajo. Nosotros tenemos el método CAS, que es el método con el cual vamos trabajando desde el inicio, que aplicamos en las 3 líneas de negocio, que son las iniciales de la C de control financiero. Lo primero que hacemos con todos nuestros clientes es optimizar la estructura de costes. Necesitamos sí o sí que la estructura de costes esté optimizada antes de dar ningún otro paso, que normalmente el cliente lo que quiere es crecer, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos la estructura de costes optimizada, pasamos a la A de ampliación y expansión del negocio. Ahí es cuando empezamos a realmente hacer planificación y estrategia financiera de cómo vamos a escalar el negocio, cómo lo vamos a hacer crecer. Cuando ya está creciendo el negocio, entonces pasamos a la S de solvencia empresarial. No vale con crecer en ventas. El negocio tiene que crecer en rentabilidad, tiene que crecer en beneficio. Es decir, necesitamos que sea solvente a largo plazo, que sea sostenible en el tiempo. ¿Y para esto qué necesitamos? Pues que ese beneficio vaya creciendo año tras año y se vaya quedando en la empresa, que la empresa vaya aumentando de valor. Y para esto sí o sí necesitamos la H, que son las habilidades estratégicas tanto del CEO como del equipo de administración. Claro. Entonces necesitamos que el CEO aprenda, por una parte, con Vicene a entender el cuadro de mando y a entender sus números. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones más rentables. Pero por otra parte, nosotros desde Vicene y desde Ficondi le ayudamos a crear un equipo administrativo y de administración que vaya creciendo conforme va creciendo la empresa. Vamos, que seguirían vuestra metodología, ¿no? Las personas que formáis en la escuela seguirían vuestra metodología para ayudar más directamente al CEO, ¿no? Siempre siguiendo nuestra metodología. ¿Por qué? Porque es la que llevamos implementando durante 10 años y es la que no funciona. Entonces, nosotros siempre, a la hora de crear un departamento de administración, que siempre, desde que empiezan a trabajar con nosotros, nuestros clientes, empezamos trabajando con un asistente virtual administrativa, lo que hacemos es, primero, empieza echando unas horas instalando los protocolos básicos de un departamento de administración según el método CAS. Es decir, cómo hay que facturar, cómo tiene que estar la documentación ordenada, cómo tiene que estar el sistema de comunicación con el gestor, cómo tiene que estar la conciliación bancaria, cómo tiene que estar el protocolo de gestión de cobros y pagos y cómo tiene que estar el sistema de impagos. Una vez que tenemos esto controlado, ya empieza a hacer tareas administrativas puras y duras.
Cuando ya la empresa va creciendo y avanzando, las tareas administrativas crecen. Entonces ya no vale con echar unas horas. Ya empieza a echar media jornada, incluso jornada completa. Cuando la empresa sigue creciendo y se empieza a acercar al 1.000.000 de facturación, nosotros recomendamos, además del perfil administrativo, que la empresa tenga un perfil contable, que la contabilidad se haga de forma interna, ya que no solamente el gestor sea quien haga la contabilidad, sino que la contabilidad se haga internamente y el gestor sea quien la supervise, haga el cierre y liquide los impuestos. Y así vamos creando y formando ese departamento. Y nosotros participamos dentro de todo ese proceso, siempre con nuestra metodología. Dentro de este proceso, nosotros necesitamos tener ambos perfiles, tanto el administrativo como el contable. Y por eso tenemos la formación de asistente virtual administrativa y de asistente virtual contable. La formación de asistente virtual administrativa está más enfocada para mujeres que no tengan experiencia en el área administrativa, pero sí que le gusten los números y tengan un perfil ordenado. Necesitamos que te guste el orden y que te gusten los números. Y luego ya está el perfil de contabilidad, que sí que necesitamos que sepas contabilidad. La contabilidad la tienes que saber tú. Nosotros lo que te enseñamos es nuestro método de trabajo y lo que te enseñamos es nuestro cuadro de mando financiero para que puedas trabajar la contabilidad desde un punto de vista analítico y contable y puedas trabajar con nuestros clientes o con los clientes que tú puedas buscar el análisis financiero que nosotros te vamos a enseñar. Mirando todo el camino de recorrido, ¿en qué momento te das cuenta que todo lo que habías aprendido te podría servir para ayudar a otras personas? Realmente, estando en el banco, ya me daba cuenta. O sea, yo creo que todos los que estamos en el banco nos damos cuenta del problema que tiene la empresa en España por el caos administrativo contable que tiene. Porque cuando vienen a pedirte financiación, la documentación te la traen desordenada, no saben cuánto ganan, no saben decirte realmente cuánto dinero necesitan, el destino. Entonces, pues había veces que yo hacía más de contable y de su gestor que de empleado de banca. Entonces, cuando decidí salir de banca, fue cuando pensé en si todo el análisis que yo hago en banca para valorar si le puedo dar la financiación o no al cliente de banca, lo utilizara esa empresa para tomar decisiones para mejorar a nivel interno, pues ganaría mucho más dinero y ganaría, sobre todo el empresario, mucho más tranquilidad. Entonces quizá fue el inicio del servicio cuando me di cuenta. Y si hoy te paras y miras toda la historia de tu vida, ¿qué parte es la que tú consideras que te influyó más para hacerlo donde estás hoy? Realmente lo que más me influyó fue mi parte personal. O sea, el cambio radical que di fue más por cambiar mi vida personal que por un motivo empresarial. Entonces yo quería mejorar mi calidad de vida. Y la imagen del empresario en España es súper fea, de que hay que trabajar mucho y no se gana dinero y nos comen los impuestos. Y sí que es verdad que hay que trabajar mucho y sí que es verdad que hay que pagar muchos impuestos, pero no tienes menos presión que en un puesto de trabajo. O sea, yo en el banco en los últimos años dormía fatal, tenía migrañas a todas horas, se me quedaba encajada la espalda cada 2 por 3. Yo estuve 9 meses después de salir del banco teniendo pesadillas que volvía y me tenía que incorporar al banco, que me llamaban de recursos humanos y me obligaban a volver. Y ya estaba fuera con el finiquito firmado, con la indemnización en el banco, parte de ella me la había gastado pagando, amortizando préstamos y todavía tenía esa presión. Entonces yo siento libertad, siento tranquilidad. Entonces la parte que más me gusta de ser empresaria es el que todo depende de mí, aunque es la que cuando das el paso la que más miedo da, pero realmente es la que te da la libertad y la que te deja libre de toda presión. Vale. ¿Cuál es el principal motivo que lleva a una empresa a contratar vuestros servicios? Tanto en la parte contable como administrativa o en la financiera. La falta de control. La falta de control de no saber qué está pasando dentro de su empresa.
principalmente es no sé cuánto estoy ganando y cómo es posible que esté vendiendo más que el año pasado y siga sin tener dinero en la cuenta del banco. Entonces, que esto le esté pasando a un autónomo o a un emprendedor que esté facturando 25, 50, 70.000 euros, pues dices tú, bueno, pues está arrancando, está organizándose, está cogiendo dinero de la caja y no lo está viendo, pero que esto le esté pasando a un empresaria de 300.000 de facturación, 500.000, 1,5 millones, no tiene perdón de Dios. O sea, es que es para decir, párate, siéntate, porque deberías de, si te parases a pensar lo que estás haciendo y a mejorar, en lugar de ir apagando fuegos permanentemente, trabajarías menos, estarías menos preocupado y ganarías más seguro. Porque muchas veces nos estamos esforzando y nosotros lo tenemos visto de sobra de clientes cuando empiezan a trabajar con nosotros, tienen clientes que no son rentables, tienen productos, servicios que no son rentables, tienen incluso empresas o líneas de negocio que no son rentables. Y ellos lo intuyen, lo creen, lo piensan ya 3-4 años, pero no han tenido tiempo de pararse a pensar si tienen razón o no tienen razón y siguen en piloto automático. Entonces es una barbaridad. O sea, a ver, párate. O sea, párate 15 días, párate un mes, analiza los números y dices tú, a este cliente no sigo vendiéndole. Este producto voy a dejar de venderlo. O esta empresa voy a cerrarla porque se está comiendo el beneficio de las otras dos, que nos ha pasado con clientes. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a mi empresa a mejorar la rentabilidad? El primer paso, método CAS, control de costes. O sea, lo primero siempre es optimizar la estructura de costes. Los costes son 3. Hay costes variables, costes fijos, pero son 3 grupos. Las compras, los sueldos y los gastos generales. Tienes que ordenar los 3 gastos de mayor a menor que te estás gastando y empezar a decir qué me puedo cargar, qué puedo eliminar. Así. Nosotras cuando empezamos siempre con un cliente es todo, no, esto no se puede eliminar, no, esto no se puede quitar, no, esto no se puede eliminar, esto no se puede quitar, no, ese proveedor no lo podemos cambiar. Llegó el COVID y es que donde todos nos habían dicho esto no se puede quitar, de pronto era magia, pasábamos, decíamos, y ese sí, ese fuera, este fuera, y era todo maravilloso. Entonces, sí se puede. El problema es que no tomamos decisiones de voy a eliminar este gasto hasta que no me veo con el agua al cuello. Y no necesito estar con el agua al cuello para tomar decisiones que son incómodas. Igual que hacer a veces despidos de empleados, hacer a veces despidos de proveedores con los que llevamos toda la vida o despidos de colaboradores con los que llevamos toda la vida. Pero hay veces que llevamos con proveedores 5 años y no nos han revisado las tarifas y no nos hemos preocupado de decirle cuándo me vas a revisar las tarifas. Dentro de nuestros protocolos básicos del asistente virtual administrativa había una revisión trimestral y está por protocolo. Entonces hay unos pasos básicos dentro de nuestra metodología que ya te van diciendo el cómo tienes que ir haciendo esa hoja de ruta para mejorar la rentabilidad. Y si una empresa quiere empezar a controlar su área financiera, ¿qué es lo que debería hacer? Contratarnos. Básicamente, contratar a un director financiero externo, a ser posible, Vicene. Pero vamos, básicamente lo que tienes que empezar es a controlar los gastos. El CEO tiene que estar enfocado a innovar permanentemente en cómo mejorar el área comercial vendiendo más de forma rentable y obsesionado por optimizar la estructura de costes. Que optimizar la estructura de costes no es siempre reducir, es que el peso porcentual sea cada vez más bajo, es decir, si voy aumentando ventas, mis costes pesen menos, los voy manteniendo. Entonces, ¿es que tengo que estar despidiendo si voy a crecer en facturación? No, tienes que intentar con los mínimos recursos facturar más. Entonces, todo esto es, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar mucho en la estrategia financiera. O sea, nosotros tenemos el 90% de las empresas en España no analizan datos, ni siquiera tienen los datos para poder analizarlos. Pero es que hay un 5% que tiene datos y los tiene y no hace nada con los números. Entonces no te sirve de nada porque es un esfuerzo el tener los números actualizados. Pero si luego tienes esos números y no tomas decisiones acordes a lo que te dicen los números, ¿por qué? Porque hay que ser valiente. Hay que ser valiente para hacerle caso a los datos, porque los números no mienten. Los números siempre te dicen la verdad. Los números siempre te dicen si puedes contratar a un empleado nuevo, si tienes que despedir a un empleado, si puedes comprar esa máquina que necesitas en producción.
si realmente necesitas una línea nueva, si realmente te puedes permitir una financiación nueva, si realmente tienes que buscarte la vida para reducir financiación porque ahora mismo te está asfixiando las cuotas que tienes que pagar. Todo eso te lo dicen los números. ¿Eso se puede hacer? La estrategia financiera no hace magia, no es cortoplacista, no se soluciona ni en un mes ni en 3 meses. Pero nosotros tenemos clientes con los que llevamos trabajando muchos años, estamos con clientes desde el 2018, que hemos conseguido pasar de pagar cuotas mensuales a banco 16.000 euros a pagar 3.000. O sea, que tú bajes a nivel de caja, a nivel de tesorería, pagar a bancos 16.000 euros, pases a pagar 3.000, o sea, tú estás ahorrándote todos los meses en caja. Beneficio no, porque ese beneficio se estaba generando 13.000 euros, que solo en 10 meses ya son 130.000 euros. O sea, si lo haces bien, ¿esto se ha conseguido en 3 meses, en un año? No, esto han sido 3, 4, 5 años, pero se puede conseguir. Entonces, ¿se puede lograr? Sí. Tenemos clientes que estaban trabajando clínicas, de trabajar en un policlínico y estar en una consulta alquilada, tener hoy en día 2 clínicas y tenerla prácticamente pagada. Estar con las hipotecas de las clínicas, pero todo lo que es la instalación, toda la obra ya pagada, con una buena planificación. O sea, eso se puede lograr. ¿A costa de? Pues a costa de reinvertir beneficios, de no sacar dinero. A costa de planificar muy bien los meses de baja facturación y los meses de alta facturación, guardar el dinero para los meses de vacas flacas. Entonces es cuestión de planificar muy bien a nivel estratégico qué tienes que hacer con la actividad de tu empresa, saber si es cíclica, si no es cíclica, saber tener una previsión. Siempre dentro del área financiera siempre se trabajan los 3 escenarios. Está el realista, que es con el que hay que trabajar permanentemente, pero luego está el pesimista, que es tener previsto un plan de contingencia. Si nos va mal, ¿qué hacemos? Siempre lo tenemos que tener previsto. Pero luego también tenemos que tener el optimista, que es el plan de expansión. Si nos va bien, tenemos clientes que nos han llegado porque han crecido mucho y no tenían plan de expansión. Si tú no tienes previsto que vas a crecer mucho y tus ventas crecen y tus costes no tienes planificados cómo van a crecer, los costes se te disparan y crecen más que las ventas y entras en pérdidas. Dices tú, ¿cómo es posible? Nos llegan clientes, ¿cómo es posible que esté vendiendo el doble que el año pasado y me esté faltando mucho más dinero? Porque tienes mucha más existencia, tienes mucho más clientes, tienes mucho más dinero en la calle y no has hecho una planificación a nivel de liquidez y tesorería y no buscas financiación nueva en bancos, por ejemplo. Entonces, es importante. O ya, error garrafal, toda la tesorería que tenías te la has gastado en las inversiones, no has financiado bien acorde a los plazos y te has quedado sin dinero, yendo bien de tesorería y ahora el banco no te da dinero porque estás con el agua al cuello. Entonces hay que hacer una muy buena planificación. Los bancos son nuestros amigos, pero a los bancos hay que pedirle dinero cuando tenemos dinero. Y no te van a dar dinero cuando te falta dinero. Entonces eso hay que saberlo gestionar. Y por ejemplo en Vicenen ese es uno de nuestros puntos fuertes. Nosotros venimos de banca. Entonces la banca la llevamos muy bien. Para alguien que quiera empezar a trabajar con un director financiero externo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Realmente todo el trabajo lo hacemos nosotros. Nos ponemos en contacto con él, explicamos cómo funcionamos, pero básicamente nosotros nos ponemos en contacto con su gestor contable fiscal o bien con su departamento o personal de administrativo. Le pedimos la documentación, hacemos el análisis diagnóstico de salud financiera inicial y una vez que tenemos el análisis hecho se lo presentamos, nos reunimos con el cliente y ya a partir de ahí vemos cuáles son los puntos débiles, las fortalezas y por dónde tenemos que empezar. Y a partir de ahí es cuando empezamos a trabajar la estrategia financiera, trabajando un plan de acción y ahí es cuando empezamos a trabajar el plan del año. Vamos trabajando por trimestres, cuáles son las áreas que necesitamos priorizar a la hora de trabajar pues, la mejora de costes, la mejora de liquidez, el plan de expansión o cualquier otro tema que tenga necesidad de trabajar. ¿El cliente cuándo comienza a ver los primeros brotes? Pues desde el primer diagnóstico ya empieza a ver dónde están los errores que he ido cometiendo, o sea, dónde estaba el origen del error
o de los fallos que pueda tener el área financiera de su empresa. Y a partir de ahí ya empezamos a trabajar. Con las primeras acciones a trabajar de la estrategia financiera ya se empiezan a notar mejoras. Entonces, los primeros meses yo siempre digo que son un poco el remolino ahí de emociones, que no sabemos muy bien si tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y cuánto tengo que hacer, pero siempre es un avance, o sea, de donde estamos en ese momento comparado desde donde vienes, pues es muchísimo el crecimiento a nivel financiero que hace la empresa y la mejora ya no hay retroceso. Entonces siempre vamos a mejor. Entiendo por lo que has comentado anteriormente que las finanzas no tienen un efecto inmediato. Trabajar las finanzas de tu empresa tiene que ser algo de recorrido a largo plazo, o sea, no hay más. Y es algo que una vez que empiezas no es que hagas puntualmente y ya dejes, tienes que continuar de forma permanente. Nosotros sí que es verdad que con los clientes que llevamos más años, el resultado es muy notable. Tenemos una empresa, por ejemplo, de los clientes que más tiempo llevan trabajando con nosotros, que es una empresa industrial de aquí de Murcia, está lo que es facturación, pues a lo largo de los años que lleva trabajando con nosotros sí que ha multiplicado, ha hecho un por dos, ha duplicado su facturación, pero realmente lo más significativo es que ha multiplicado por 4 su rentabilidad. Es decir, si tenía una facturación de 500.000 euros, ha pasado a facturar 1 millón de euros, pero si tenía un beneficio de 10.000 euros, ha pasado a un beneficio de 40.000. Si tenía un beneficio de 20.000, ha pasado a uno de 80.000. Si tenía un beneficio de 30.000, ha pasado a uno de 120.000. O sea, el efecto multiplicador de optimizar la estructura de costes, por eso dentro del método CAS es la primera etapa, es brutal. Porque ya no es tanto que tengas que crecer. Nosotros siempre decimos que el método CAS está basado para empresas que quieran crecer, tanto a nivel de volumen como de profesionalización de estructura, porque es lo que nosotros hacemos en ese acompañamiento. Pero ya no es tanto en el crecimiento de facturación, como he dicho al principio, sino en el crecimiento de rentabilidad y de beneficio, porque tú puedes estar vendiendo lo mismo y ganando el doble. Para una empresa que trabaja con vosotros, ¿qué significa tener todos los datos actualizados? Tener los datos actualizados te facilita la toma de decisiones. O sea, tú en cualquier momento que necesites tomar cualquier decisión, si tienes los datos actualizados vas a saber cuál es la foto de tu empresa, cuál es el estado de la salud financiera de tu empresa y eso te va a llevar a saber qué decisión es la que tienes que tomar. Y desde tu punto de vista profesional, ¿qué diferencia a las empresas que tienen claridad con su número y las que no? Pues que las decisiones son acertadas o son erróneas. Cuando tú tomas decisiones por intuición, puede que aciertes o puede que no. Cuando tú tomas decisiones basadas en datos, siempre vas a acertar. Puede ser que te quedes más cerca o más lejos, pero tú ya tienes una horquilla en la cual te mueves. Y si te quedas un poco alejada podía haber tomado una decisión mejor, ya tienes una previsión de qué podría pasar sí o no. ¿Por qué? Porque estás jugando con varios escenarios al mismo tiempo. Y estamos siempre permanentemente trabajando si pasa A, hacemos esto, si pasa B, hacemos esto otro, si pasa C, hacemos esto otro. Entonces, como hacemos un seguimiento mensual, no es tomamos esta decisión y nos olvidamos, sino este mes tomo esta decisión, pero el mes siguiente verifico si la decisión que tomé es acertada o no es acertada. Si hay desviaciones positivas, pues la mantengo. ¿Hay desviaciones negativas? Pues la corrijo. Entonces, como se va haciendo un seguimiento mensual, pues es muy fácil de seguir y continuarla. ¿Cuáles son los errores más habituales que ves en aquellas empresas que intentan llevar un control financiero sin ayuda profesional? Que toman decisiones equivocadas y no miden las consecuencias. Y esto es un error muy grave. ¿Por qué? Porque tenemos casos de clientes que han llegado a nosotros con decisiones tomadas incluso tarde. Tenemos el caso de una empresa agrícola de haber tomado decisiones a la hora de invertir y financiar sin tener en cuenta pues el origen de la financiación y el origen de las inversiones, que esto es algo muy común. O sea, yo tengo caja, pues cojo el dinero de la caja y invierto en una finca.
pues ese dinero de efectivo no se puede invertir en una finca o no se debe. ¿Por qué? Porque tiene que estar acorde en plazo. Tenemos que pedir financiación, salvo que tengamos muy controlado cuál es el dinero de circulante, que es el que yo voy a necesitar, y lo tenga aparte. Y las inversiones a medio y largo plazo se tienen que financiar con inversiones a medio y largo plazo, no con el corto plazo. Porque si luego para el corto plazo no tenemos dinero y vamos al banco, pues el banco te va a decir que la empresa, si no tiene liquidez, tiene problemas de tesorería o problemas de impagos o problemas de venta, cuando no es verdad. Pero el banco lo ve así. Y entonces convencer al banco de que está equivocado es muy complicado, sobre todo cuando las cifras de facturación son muy elevadas. Pues este caso en concreto, pues tuvimos serios problemas a la hora de poder sacar las operaciones. Otro caso también bastante común es hay dinero, los socios tienen dinero. El caso de pues otra clínica, montaron 2 clínicas, 3 clínicas al final y había dinero entre los socios y lo que hicieron fue, pues los socios ponen dinero, hacen una gran inversión y no hacen el análisis previo de qué retorno tiene que tener esa inversión para que el negocio sea rentable. Pues claro, si tú inviertes mucho sin hacer los cálculos previos de qué rentabilidad te va a dar ese negocio, pues puede ser que el negocio no sea rentable. Pues ha llegado un punto en el que los socios quieren vender las clínicas y no hay quien compre esas clínicas porque no tienen un comprador que esté dispuesto a pagar la inversión inicial que hicieron. ¿Por qué? Porque se gastaron mucho más de lo que realmente la clínica necesitaba. Entonces, pues hay una serie de indicadores iniciales que si no eres financiero no vas a tener en cuenta. Entonces, zapatero tus zapatos. Es importante contar con un director financiero a la hora de hacer inversiones. Si es que en el día a día puede ser que vayas bien y estés controlando los gastos, estés controlando bien a tus proveedores, pero si ya vas a crecer y vas a coger dinero de tu bolsillo o coger dinero del banco, necesitas sí o sí un director financiero. Análisis. Ya está. ¿Cuáles serían los pasos a nivel financiero que tiene que dar una empresa para crecer de manera sostenible? Pues básicamente seguir nuestro método CAS. Lo primero siempre es el control financiero. Necesitamos siempre, lo primero, tener optimizada nuestra estructura de costes. Sí o sí, tenemos que tener los recursos mínimos para producir nuestro producto o servicio. No hay más. Cuando ya tenemos nuestra estructura de costes optimizada, es cuando pasamos a la ampliación y expansión del negocio. Aquí es cuando trabajamos la estrategia financiera. Aquí es cuando ya pasamos a hacer crecer el negocio. Pero este crecimiento tiene que ser sostenible en el tiempo. Necesitamos tener un negocio solvente, que si el día de mañana yo quiero vender mi empresa, la empresa esté preparada para la venta. Y para esto sí o sí tengo que tener la empresa financieramente que sea rentable, pero que sea transparente financieramente. Y para eso tengo que tener un departamento de administración. ¿Y cuáles serían los pasos para este departamento? Pues lo que nosotros hacemos es tener mínimo indispensable primero tener un AVA, un asistente virtual administrativa. Cuando ya tenemos alguien que nos está, en quien podemos delegar las tareas administrativas, que el CEO ya no las hace y no provoca cuellos de botella ni retrasos en la documentación, vamos creciendo y vamos delegándole más tareas. Ya pasa media jornada, jornada completa. Va creciendo, vamos teniendo también al mismo tiempo un gestor contable fiscal de calidad, que vaya teniendo una contabilidad en el mes a mes que nos dé los datos realmente útiles y reales. Cuando ya empezamos a tener volumen, contratamos a un director financiero externo que nos ayude a tener el análisis. Conforme va creciendo el volumen, vamos incorporando un contable y así va creciendo y tomando forma nuestra estructura del departamento de administración. El departamento de administración es el que va a nutrir de datos a toda la estructura de la empresa y va a controlar que todo lo demás se esté sosteniendo. Es decir, que los costes realmente estén optimizados, que vayamos creciendo en el orden que corresponde y que realmente el valor de la empresa vaya creciendo año tras año. ¿Y cómo puedes ayudar a un empresario a seguir estos pasos? Contratándonos. En Vicene te ayudamos a hacer todo el proceso. Nuestra metodología, el método CAS, es lo que te implementamos desde el principio. Que necesitas un AVA, nosotros te la ponemos desde el primer día.
¿Que no estás cómodo con tu gestor contable fiscal? Pues te podemos ayudar con Ficondi. ¿Que estás muy a gusto? Perfecto, nosotros nos adaptamos a tu gestor. Y lo que vamos haciendo es, trabajando con tu contabilidad, vamos profesionalizando el área administrativo-contable de tu empresa y vamos optimizando tu dato contable para que el análisis sea lo mejor posible, el dato sea de la mejor calidad posible y así podamos tener el mejor dato de la mayor calidad para poder tener una toma de decisiones lo más realista posible y que haga que mejore la rentabilidad de tu empresa pues lo antes posible y que haga que tu empresa antes o después vaya mejorando año tras año su valor y si el día de mañana la quieres vender, que la puedes vender. Si una mujer quiere empezar a trabajar desde casa, ¿qué opciones tiene? ¿Qué áreas profesionales puede desarrollar? A ver, yo aquí le recomendaría que en función de cuál sea su formación, cuál es su experiencia y qué es lo que le gusta, pues se desarrolle en esa área. Porque sí que hay muchas opciones dentro del área del marketing, porque el marketing es muy amplio, hay muchas opciones dentro de lo que es bolsa, inversiones, hay incluso dentro de inversiones inmobiliarias, pero te tiene que gustar. Entonces, opciones hay miles. ¿Que te gusten? Pues ya ahí tienes tú que desarrollar cuál es la que es más para ti. Para alguien que quiere empezar a trabajar en remoto, ¿cuáles son los pasos que debería seguir? Pues para trabajar desde casa, que es como lo que yo hice, yo te recomendaría lo primero que valorases qué formación tienes, qué experiencia y qué es lo que te gusta, porque hay muchas opciones a nivel de infoproductos, a nivel de marketing, a nivel de opciones de formaciones, hay 1000. Yo dentro del área, por mi experiencia, sí que te recomendaría el área administrativa, porque hay muchas oportunidades ahora mismo dentro de la empresa. Es un perfil que el empresario está buscando mucho, está muy demandado y hoy por hoy hay muy poca oferta en el mercado. Dentro del área administrativa y contable, ¿qué trabajos son los que más oportunidades tienen? En este momento las empresas están buscando mucho el asistente virtual administrativo y asistente virtual contable. ¿Por qué? Porque son perfiles que trabajan por horas, no necesitan a un empleado a media jornada o a jornada completa. ¿Por qué? Porque muchas empresas necesitan que les saquen las tareas administrativas solo por unas horas. Entonces este perfil está muy demandado y prácticamente no hay oferta en el mercado. Si alguien quiere trabajar online, ¿cuáles son los pasos que tendría que dar? Pues tienes que formarte para ello porque tienes que aprender una metodología de trabajo para hacer la tarea administrativa contable según un procedimiento que esté validado y sepas que funcione. Tienes que tener un método de trabajo para saber cómo moverte dentro de tu autoempleo y trabajar dentro de casa con herramientas digitales, forma de trabajo, horarios, tarifas y demás. Y luego tienes que saber cómo buscar clientes. Cuando alguien tiene que empezar a buscar sus primeros clientes, ¿cuál es el proceso que tiene que darse? Esta es la parte que más le cuesta, sobre todo al perfil administrativo contable, porque no es comercial. Entonces, nosotros en la Escuela Mis Finanzas, para facilitar esta parte, lo que tenemos es una bolsa de trabajo en la cual nuestros propios clientes, las empresas que ya están buscando al perfil ABA y AVC, al asistente virtual administrativa y al asistente virtual contable, lo que hacemos es los conectamos, los presentamos. Cuando uno de nuestros clientes necesita un perfil administrativo o contable, lo que hacemos es presentarle 3 candidatas de administrativa o 3 candidatas de contable y entonces eligen uno tras una entrevista. Y así nuestras alumnas van teniendo sus propios clientes y nuestros clientes van formando y creando su propio departamento de administración. Para alguien que ha trabajado en oficina, ¿qué es lo que cambia cuando empieza a trabajar en casa? La libertad, o sea, principalmente es la libertad de horarios. El poder conectarte y hacer el trabajo cuando realmente tu vida familiar te lo puede permitir. O sea, para mí el cambio principal fue poder llevar a mis niños al colegio. O sea, yo en horario de banca tenía que dejar a mis hijos a las 7:40 todas las mañanas, los recogía a las 5, los llevaba a casa, los dejaba con la niñera, volvía a la oficina y hasta las 8, 8:30 no volvía de la noche. Entonces, para mí estar trabajando en casa y poder llevar a los niños al colegio a las 9, poder recogerlos a las 2 y llevarlos al parque por las tardes o llevarlos a las extraescolares, para mí eso no tiene precio. Entonces, ese para mí es el cambio principal, el que el tiempo es mío.
Hay quien madruga a las 6 y empieza a trabajar. A mí me gusta trabajar temprano. Pues si he hecho 2 horas de 6 a 8, pues yo las he hecho. Hay quien se conecta los domingos un rato, pues hay quien se conecta. Hay quien prefiere por la tarde porque está ya el marido en casa y está un rato con los niños. Pues aquí es que te lo organizas tú. Lo bueno de la tarea administrativa contable es que yo siempre lo digo, ni somos bomberos ni cirujanos, entonces nadie se va a morir porque no hagamos la factura ni la conciliación bancaria a primera hora o a última hora del día. Te la puedes organizar cuando tú quieras. Lo importante es que esté hecha para final de mes y cada trimestre liquidados los impuestos. ¿Qué errores más comunes ves en personas que empiezan a trabajar online? Principalmente no tener un sistema de trabajo a la hora de empezar con sus clientes, porque sí que puedes saber facturar, sí que puedes saber contabilidad, sí que puedes saber hacer conciliación bancaria, pero si no tienes unos procesos, unos protocolos de trabajo de cómo ayudar al cliente, vas a ir perdida. ¿Por qué? Porque nos ha pasado a nosotros. El cliente te va a decir, quiero que me ayudes con esto, quiero que arregles esto, quiero que soluciones eso, pero el cliente vive en un caos contable, administrativo y no sabe qué es lo que tienes que hacer, aunque te esté dando instrucciones y sea el que te paga. Entonces nosotros tenemos un método de trabajo, que es el método CAS, que es el que te va a decir la hoja de ruta, qué es lo que tienes que hacer cada semana y cada mes. Entonces, eso es lo que realmente necesitas. Y además te vamos a dar un sistema de trabajo interno para ti, para que sepas por bloques de trabajo cómo tienes que organizarte la semana, para que tampoco te pierdas en el día a día y desperdicies tu tiempo, porque ahora pasas a trabajar por horas. Entonces, tu tiempo es dinero. ¿Crees que se está idealizando mucho el trabajar en casa? No. Yo que trabajo en casa, para mí es un lujazo estar en casa y poder no llevar a un niño al colegio porque esté enfermo y quedarte tú con él, o poder irte de viaje un fin de semana largo y poder alargar un lunes y un martes sin tener que pedir permiso a tu jefe. Hoy en día hay mucho negocio online que promete dinero de manera muy rápida. ¿Qué opinión tienes sobre ellos? El dinero rápido no viene nunca, o sea, suele ser difícil. Y si hay mucho dinero, la curva de aprendizaje de la formación suele ser alta, es decir, no suele ser fácil. Entonces, nosotros en la escuela Mis Finanzas no ofrecemos un sueldo millonario ni una empresa millonaria. Te ofrecemos un autoempleo. O sea, nosotros lo que te ofrecemos es que puedas hacer conciliación familiar, que puedas estar con tu familia, con tus niños o con tus padres. Tenemos alumnas que son mayores y lo que quieren es estar con sus padres, cuidar a sus padres y tener un sueldo mejor que el que te están pagando ahora, con mejor horario y que seas dueña de tu tiempo. Incluso si quieres irte al pueblo con tu familia, que te puedas ir y puedas trabajar con el portátil sin tener que pedir favores a tu jefe. Hay gente que piensa que por trabajar en casa tienes que montar un negocio. ¿Es cierto eso? No. Realmente yo cuando me hice autónoma y salí del banco necesitaba mi teléfono y mi portátil, no necesitaba nada más. Entonces puedes empezar trabajando en la mesa de la cocina o en la mesa del salón. O sea, no necesitas ni montarte un despacho. Lo ideal es que conforme vayas trabajando, pues tengas tu horario, tengas tu espacio de trabajo por comodidad. Pero si tienes un espacio tranquilo en el que estás sola en determinadas horas del día porque la casa está vacía, perfecto. ¿Piensas que el mercado online está saturado o todavía hay oportunidades? El mercado online está por crecer, o sea, está todavía por crecer. Gracias a la pandemia, una de las pocas cosas buenas que nos dejó es que nos abrió el mercado online. Entonces las videollamadas, todo lo que es el online, pues se normalizó. Se veía antes como más yo quiero presencial, a nosotros nos pasaba, nosotros empezamos con el online en el 2019 y nos costó bastante, pero ya en el 2020... Y hoy ya es habitual. En el 2020 ya lo arreglamos. Entonces el online es productividad. O sea, tú no pierdes tiempos en cafés, no pierdes tiempos en introducciones de conversación, no pierdes tiempos de desplazamientos y vas al grano. Necesitas 15 minutos más, los puedes coger, necesitas cerrar una reunión rápida, lo puedes hacer. Entonces todo el online irá creciendo mucho más. Es mucho más efectivo, todo cada vez se trabaja mucho más en la nube,
con la inteligencia artificial todo va a ir mucho más rápido, o sea que cada vez irá creciendo mucho más. Hay mujeres que piensan que ya es tarde para cambiar. ¿Qué piensas? A ver, yo emprendí con 41, con 2 niños de 2 y 4 años y con 2 hipotecas. Entonces, pues quizá, y sin pensarlo mucho. Entonces, quizá no soy el ejemplo más representativo de todo el cuándo hay que emprender. Pero realmente no creo que haya un momento ideal para emprender, no creo que haya un momento exacto, sino que es el que tú eliges y el que a ti te pida tu momento de vida. Nosotros tenemos en la escuela alumnas con 60, 62 años, 57, que son mujeres que no encuentran ya oportunidades en el mercado laboral presencial y en el online sí que han encontrado oportunidades. Entonces el online es como un poco más, no importa tanto la edad, lo que importa es que el trabajo esté hecho. ¿Necesitas tener seguidores para empezar a trabajar de manera online? No, porque la bolsa de trabajo es de la escuela. Muchas personas consumen contenido online, pero no terminan de dar el siguiente paso. ¿Por qué crees que pasa eso? A ver, el ponerte delante de la cámara cuesta, ¿vale? Mucho. Dímelo a mí. Cuesta mucho. A ver, a mí, yo cuando hice el máster de marca personal y mi página web se llamaba Ana Trenza y me dijeron, ¿dónde están tus fotos? Y dije yo, ¿qué fotos? ¿Pero las tuyas? Y dije, no, yo no voy a poner fotos mías. Y decía, hombre, Ana, es tu nombre. Pues cuesta mucho y grabarte vídeos cuesta mucho y aquí estoy yo. Pero a todo se hace uno, entonces esto es todo práctica. Te lo tienes que plantear cuando haces un vídeo, cuando haces una foto, cuando haces una publicación en redes, le estás hablando a tu cliente ideal. O sea, ¿qué le contarías a tu cliente cuando quisiese venderle o que te compre? Y lo tienes que hacer siempre desde el punto de vista de voy a ayudarte. Realmente si no te convenzo, estás teniendo un problema y yo no te estoy ayudando. Y te tengo que ayudar. Entonces, si en el caso de eres una empresa, estás teniendo caos con los números y no te convenzo que me contrates como director financiero, sé que vas a terminar con muchos más problemas financieros. Así que realmente yo quiero ayudarte. O si eres una mujer que está pasándolo mal porque no ve a sus niños, que yo se lo viví en primera persona, eres infeliz en tu trabajo y sé que puedes con 2, 3 clientes tener el mismo sueldo y trabajar en tu casa y estar con los niños para adentro y para afuera como quieras, pues si no te vendo la formación no te estoy ayudando. Y esto nos cuesta mucho porque asociamos venta a algo negativo. No, si cuando lo que vendes realmente estás ayudando a la persona. Es negativo cuando le vendes a la persona equivocada. Entonces, cuando tú publicas en redes para la persona que realmente le puedes ayudar, tú tienes que realmente creértelo y decir, es que realmente a esta persona yo le puedo ayudar de verdad. Entonces, sí, volviendo a la AVA, a la asistente virtual administrativa, que le da vergüenza publicar en redes porque la va a ver su amiga, su vecina, su madre, su hermana o su cuñado y la van a criticar todos o se van a reír, pues es que es tu futuro y es tu negocio y es tu calidad de vida. Entonces, pues que se reía. El que no te compre te tiene que dar igual. Ahora, te tienen que importar los que te compran. Y el que te compra le tienes que decir realmente sí, estás dedicándole más tiempo a hacer facturas y a pasárselas al asesor contable que a venderle a tus clientes para facturar más dinero a final de mes, pues estás teniendo un problema. Cuando eso te lo puedo hacer yo por 2 horas a la semana por menos de 150 euros al mes. Entonces es cuestión de priorizar. Tampoco tienes que ponerte a grabar vídeos desde el primer día. Se pueden poner fotos o se pueden hacer publicaciones con frases. Entonces es cuestión de hacerlo progresivamente. De todas formas, en la formación hay una parte, hay un módulo especializado en cómo enseñar, cómo aprender a hacer publicaciones en redes de forma fácil, sencilla y sin exponerte mucho y que sí, no que lo ya les ayudamos a, digamos, la primera vez que tienen que enfrentarse a eso. Sí. Y entre ellas ya, entre las compañeras es más fácil, se ayudan mucho. Porque siempre hay alguien que sabe o que lo hace y que no tiene experiencia, no tiene ese freno y entonces estáis creando una comunidad también. Sí, entre ellas se ayudan mucho, entre las compañeras. En el mundo profesional siempre se ha valorado mucho lo que es la formación.
¿Qué consideras que ahora se sigue valorando? ¿Formación o habilidades? A ver, el título es lo de menos hoy en día. Ahora mismo lo que necesitas saber es un método de trabajo. Tú tienes que saber cómo hacer las cosas. Y si te presentan a los clientes que ya te respaldan, que ya sabes hacer esas cosas, pues ya es perfecto, que es lo que hacemos en Escuela Mis Finanzas. Nosotros tenemos el método de trabajo y tenemos el cliente con el cual vas a trabajar, que ya saben que trabajas con nuestro método de trabajo. Por tanto, ya lo tienes hecho. Que vas a tener un certificado con un título que te va a servir para otros clientes de fuera y decir que ya tienes la certificación de asistente virtual administrativo o contable, sí, lo tienes. Pero realmente es que cuando te pongas a trabajar con un cliente, ese cliente le hable a otros empresarios y te presente a clientes, que es lo que suele pasar con alumnas nuestras, y con un cliente le salgan 2, 3, y con 2, 3 clientes ya tiene el sueldo cubierto. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la barrera mental que frena más a las personas a lanzarse a trabajar online? La principal barrera es el miedo a no conseguir clientes. No sé si voy a conseguir clientes y voy a generar el dinero que estoy generando ahora mismo con el sueldo fijo. Es la estabilidad económica que tiene. Pero es que la mayoría de administrativas que hay ahora mismo o contables trabajando por cuenta ajena tienen sueldos muy bajos con horarios, sobre todo si trabajan en asesorías, que son horribles, sobre todo en épocas de liquidación de impuestos. Entonces es que es tan mejorable ese horario y ese sueldo que es muy fácil el que puedan conseguirlo en poco tiempo, el igualarlo, ya no te digo mejorarlo, el igualarlo. ¿Cuándo nace la escuela Mis Finanzas? La escuela como tal nace en enero, empezamos a dar formación en enero del 2025, pero empezamos a formar alumnas con nuestro método para clientes 3 años antes. Ya empezamos con Luzma, que Luzma es empleada nuestra de la escuela, empezamos con empleadas para nuestros clientes enseñando la metodología. Pero ya cuando vimos que no dábamos abasto y necesitábamos hacer un sistema formativo que fuese más grupal, no individual, pues fue cuando lanzamos la escuela. Así que nació en enero del 2025. ¿Qué viste en el mercado que te hizo pensar en oportunidades para aquellas mujeres que querían trabajar en este campo? Inicialmente, nosotros necesitábamos este perfil a nivel interno para nosotros, para nuestros clientes. Porque si no teníamos los datos de la contabilidad bien, no podíamos hacer el análisis. Entonces, el cliente nos estaba pidiendo una administrativa, pero es que nosotros necesitamos que tuviese esa administrativa. Entonces era un bien común, era un ganar-ganar para los dos. Eso fue inicialmente. Cuando empezamos a buscar ese perfil, empecé a tener conversaciones con mujeres que estaban buscando lo mismo que yo buscaba cuando yo dejé la banca. Entonces era como me encontré con mi yo de hace unos años. Entonces, con el trabajo que nos estaba costando encontrar ese perfil administrativo contable y que hubiese tantas mujeres que querían trabajar desde casa para poder estar con su familia, pues es que es tan fácil el que nosotros tengamos los clientes y que haya mujeres ya que estén con un perfil administrativo contable, que estén buscando trabajar por horas con clientes, que los clientes ya los tenemos, que lo único que tenemos que hacer es enseñarle la metodología y presentárselos para que ya vaya todo alineado y vaya funcionando solo. Para alguien que escuche esto y no conozca este mundo, ¿qué tipo de trabajo son los que pueden realizar? Pues tenemos 2 niveles. Tenemos por una parte el asistente virtual administrativa, que es el AVA, que aquí hacemos tareas administrativas, puras y duras. Básicamente es programa de facturación, ordenar documentación, conciliación bancaria y gestión de tesorería, cobros y pagos, además de lo que son herramientas digitales de ayudar con tareas de secretariado del CEO. Y después tenemos las tareas de AVC, que son asistente virtual contable. Aquí ya necesitamos que tenga una base en contabilidad, porque aquí lo que trabajamos es contabilidad de costes. Trabajamos contabilidad analítica con el cuadro de mando financiero. Hacemos un seguimiento de los costes para que vaya supervisando la contabilidad que va haciendo la gestoría y se haga un seguimiento más profundo de todos los cobros y los pagos que va realizando la empresa con el seguimiento del gasto y del ingreso.
Para una mujer que viene de oficina, ¿cuál es el paso que tiene que dar para trabajar online en casa? A ver, una mujer que viene de oficina, si no tiene nada de experiencia en el área administrativa, porque tenemos ingenieras, tenemos mujeres que no tienen nada que ver con lo que es facturación y conciliación bancaria, no hay ningún problema porque lo que es la formación de asistente virtual administrativa de ABA parte de cero. Por tanto, le enseñamos todo desde el inicio. Para una mujer que viene de oficina especializada ya en el área administrativa, necesitamos que sepa contabilidad si lo que quiere es hacer el perfil de asistente virtual contable. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos nada de contabilidad a nivel de teoría dentro de lo que es la formación. Porque lo que trabajamos es directamente el análisis contable, lo que es el cuadro de mando financiero, que es con el que nosotros trabajamos con los clientes, con una parte de nuestros clientes de Vicene. Entonces, ¿qué tipo de perfiles son los que formáis con ambas formaciones? Pues formamos desde mujeres de los 30 años hasta los 60-65 años y en ABA entran mujeres que quieren trabajar como asistente virtual administrativa, tareas administrativas puras y duras, y aquí lo que quieren hacer es facturación y supervisión de tareas de facturación, conciliación bancaria y control de tesorería, y lo que es contabilidad, asistente virtual contable, aquí lo que hacemos es nosotros, ellas ya saben contabilidad, son para los clientes que necesitan llevar contabilidad ya de forma interna. Este perfil ya se pone a trabajar con nuestros clientes a llevarles la contabilidad y además les ayuda a llevar el cuadro de mando financiero para que de forma interna llevemos un control de exactamente qué facturas son las que son de ingresos, de gastos, y llevar un control mucho más detallado de lo que hace la gestoría. Una de las grandes dudas es a la hora de encontrar el primer cliente. ¿Cómo es ese momento para las alumnas? Ese es el que más nervios crea y produce, pero es sencillo porque es a través de la bolsa de trabajo. Nosotros siempre motivamos a que empiecen con su primer cliente desde el día 1 de la formación. ¿Por qué? Porque tienen la hoja de ruta, está todo el contenido, está grabado y pueden empezar a verlo desde el primer día. Entonces, sí que es verdad que para entrar en la bolsa de trabajo necesitan tener la certificación y haber terminado todo el contenido, y lo pueden hacer porque tienen acceso a ello, pero pueden empezar con clientes cercanos o familiares o con empresas amigas. Entonces, es cuestión de que pierdan miedo a conseguir a ese primer cliente, porque una vez que tienen al primero, el segundo y el tercero viene fácil. ¿Y cómo suele ser el día a día de una alumna? El día a día suele ser, les suele gustar, o sea, el emocionante para ellas. Sí que es verdad que el área administrativa contable, a quien no le guste los números, no lo va a entender, pero sí que es verdad que cuando tienen a su primer cliente, sus primeros clientes, pues comentan bastante el cómo están haciendo las cosas, el ahora estoy haciendo esto, tengo este problema con este cliente, ahora me está pidiendo esto, no sé cómo hacer. Entonces, muy bien. La verdad es que también tenemos el soporte de la escuela y hay 2 compañeras que están ahí permanentemente preguntándoles cómo van. Hay un paso a paso de cómo tienen que ir implementando los protocolos, cómo tienen que ir haciendo las tareas. Yo siempre les digo que hay que tener mucha paciencia con los clientes, porque los clientes, si tienen caos contable administrativo, porque ellas entren, no hay una varita mágica que de pronto eso desaparezca, no pasa. Son 2-3 meses, tampoco de pronto, si no tienen tiempo, el CEO de pronto no va a tener tiempo para reunirse con ellas, esto tampoco pasa, pero empiezan a haber cambios. Entonces, pues llega un momento en el cual pues empiezan a pedirle más tareas, a ampliarle las horas, empiezan a facturar más, a presentarles a otra empresa, a un amigo, a un familiar que también tiene una empresa para que les ayude. Entonces eso pues le va aumentando su confianza y se van viendo útiles, y muy bien. También nosotras intentamos, dentro de lo que es Vicene y Ficondi, pues contratar también alumnas para que nos ayuden, y nosotros vamos creciendo también gracias a la estructura nuestra estructura va creciendo también gracias a la escuela. Nosotros es un pilar importante las alumnas de la escuela. Cuando tenemos algún movimiento de empleados o tenemos que hacer crecer alguna rama, pues siempre nosotros tiramos de alumnas.
Y a lo largo de todo este tiempo que llevas ya con la formación, ¿qué cambios son los que tú ves cuando una persona pasa a trabajar de oficina a trabajar en casa? Les cambia la mentalidad. O sea, realmente, o sea, es como queda como muy, muy manido, pero realmente son más felices. O sea, es que lo dicen y no es algo que solo se vea, sino que lo comunica. Están tranquilas, están relajadas. Tenemos ya varias alumnas que trabajaban por cuenta ajena y compaginaban con clientes por la tarde o fines de semana y ya han dejado su trabajo por cuenta ajena, incluso estando fijas, indefinidas, y no lo cambiaría. Entonces, tenemos alumnas que eran asistentes virtuales genéricas y hacían tareas de marketing y hacían varias cosas y han dejado de hacer tareas de marketing y se han especializado solo en tareas administrativas. Tenemos alumnas que se han enfocado en 2-3 clientes solamente, mejorando lo que es el servicio con ellos y aumentando horas, y han puesto foco en ellos y están muy contentas. O sea, hay una progresión. Al principio van a trabajar con 4, 5, 6, 7 clientes porque son poquitas horas lo que van a empezar a trabajar con ellos. Van a ver qué clientes sí les demanda más, quién confía, quién no confía. Conforme cuando haya feeling con algún cliente, van a empezar a pedirle más horas. Habrá clientes incluso que quieran trabajar con ellas como por cuenta ajena, que las quieran meter en nómina. Ahí ya cada una que decida, pero las condiciones de trabajo suelen ser las mismas. Suele ser trabajo en remoto y con flexibilidad horaria. Hasta que llega un momento que tendrán que elegir, las horas son las que son. Tenemos alumnas que quieren trabajar solo en horario de mañana, que no quieren trabajar más de 30 horas, que hay quien quiere trabajar solo 4 horas por la mañana por situación familiar. Todo está bien. Tú coges los clientes en función del número de horas que tienes y lo que haces es ajustar tu horario a tu número de clientes. Ya está. Entonces... ¿Y qué le decimos a una mujer que te esté escuchando? ¿Cómo contacta contigo? Que quiera hacer la formación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues puede contactar con nosotros a través del correo trenza@anatrenza.com. Puede entrar a través de la página de la escuela Mis Finanzas, a través de la página de anatrenza.com, a través de las redes sociales. Y pues nada, tenemos lo que es la formación, está abierta, o sea que puedes entrar cuando tú quieras. Y lo que te podría decir es que yo lo hice sola. O sea, no había método, no había acompañamiento, no había clientes, no había bolsa de trabajo. Y estoy aquí y lo conseguí. O sea que ahora que está todo hecho es mucho más fácil. O sea que hay muchos clientes. O sea, la mayoría de las empresas te necesitan. La mayoría de las empresas no tienen a nadie que les ayude con su facturación, con sus gastos. O sea, incluso llamadas importantes que vamos aplazando. Yo tengo a un ABA que me ayuda para las cosas importantes, incluso a veces para hablar con el equipo o para recordarme cosas que tengo que hacer que no hago. Entonces, todo CEO necesita una secretaria de siempre para que, además de hacer facturación, te vaya quitando tareas importantes que no suman a la facturación ni suman a las tareas principales del CEO, pero sí te quitan mucho tiempo y te generan mucho ruido mental. Entonces, pues no te lo pienses, que trabajo hay, clientes hay. El método funciona, porque llevamos trabajando ya desde el 2016 y lo único que tienes que hacer es escribirme y te cuento cómo. Y si una empresa quiere contratar un ABA o una OBC, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues a ver, ya estás tardando si no tienes delegada la parte administrativa, porque ya te vale, o sea, el que estéis haciendo facturas, el que estéis haciendo presupuestos, el que no queráis darle la consulta de las cuentas bancarias a nadie. O sea, es que como lo vivimos tanto, el que no lleguen las facturas al gestor porque no tienes tiempo, el que se pierdan facturas y no las vamos a deducir porque no has podido, o sea que es caótico. Así que por favor contrata ya una ABA, que están desde los 15-20 euros la hora. Te va a dar muchísima tranquilidad, muchísima libertad y vas a querer contratarla antes o después en nómina de la tranquilidad que te va a dar. Así que pues lo mismo, escríbenos a trenza@anatrenza.com y te decimos, pues te vamos a enviar un formulario y te pasaremos 3 candidatas y a partir de ahí pues seleccionas tú y ya está, ¿vale? Nosotros lo que queremos es alumnas que nos ayuden
a ayudar a nuestros clientes y necesitamos empresas para mover la bolsa de trabajo y que ellas tengan trabajo y puedan tener su trabajo desde casa y conciliar su vida familiar. Si una empresa necesita contratar un ABA o una AVC, ¿necesita ser cliente vuestro? No, no es necesario. O sea, nosotros lo que queremos es que las alumnas tengan clientes. Entonces, lo que queremos es mejorar la situación administrativo-contable de la empresa en general. Entonces, es ayudar. Todo lo que sea mover la bolsa y ayudar a nuestras alumnas, bienvenido sea. Así que si no eres cliente nuestro, esperamos que lo seas, pero si no eres cliente nuestro, puedes escribir igualmente y te pasamos los 3 contactos para que puedas contratar igualmente. Y ya para cerrar, dime cuál es la peor situación que te has encontrado durante todos estos años. Para mí la peor situación fue el verano del 2022, que hicimos a final de 2021, hicimos un cambio de estrategia comercial que no funcionó y las ventas dejaron de entrar y empezamos a tener, pues había bajas de clientes, que es lo normal, lo natural, pero no había entradas. Y tuve que tomar decisiones importantes y hacer despidos y reducciones de jornadas y fue complicado, pero bueno, fue necesario y ya está. Ahí es cuando, o sea, a ver, cuando yo digo hay veces que hay que tomar decisiones complicadas y hay veces que hay que hacer algún despido, yo lo he vivido en primera persona. Y cuando se habla de los empresarios que solo piensan en la empresa y que lo último son los empleados y que se despide muy rápido y demás, yo os puedo asegurar que no, ¿vale? O sea, nosotros tenemos clientes que han podido tardar 2 años en despedir a empleados que incluso algunos robaban, ¿vale? Entonces, despedir es muy complicado para un empresario. O sea, es duro la parte emocional y el vínculo que puedes tener con la persona. Y porque en el fondo tú crees que lo puedes ayudar y que puedes salvar el puesto de trabajo. Y hay veces que te enredas ahí de una manera que es que puedes... no lo quieres ver. No lo quieres ver y puedes perjudicar mucho más a la empresa y puedes incluso tener que despedir a más de un empleado en lugar de a uno. Entonces, para mí, 2022 fue un antes y un después a la hora de tomar decisiones en la empresa. Entonces, ya a la hora de crecer, de contratar y de tomar decisiones tan happy como podía tomar antes, ya no las tomo por las consecuencias de si viene otra vez de las vacas flacas. ¿Qué 3 consejos le darías a alguien que quiere emprender o que quiere mejorar la rentabilidad de su empresa? Pues, a ver, el primero es el control de los gastos. O sea, si no controlas tus gastos es muy complicado que tu empresa pueda crecer y ser rentable. Es muy difícil si no estás midiendo todos los meses y tienes claros unos objetivos hacia los que dirigirte con planificación mensual, el que puedas conseguir llegar a algún sitio. Y si lo estás consiguiendo, pues enhorabuena, pero te estás dejando la mitad del dinero por el camino, ¿vale? El segundo es que hay que delegar. O sea, tienes que delegar. Si no creas equipo y empiezas a delegar, no tienes una empresa, tienes un autoempleo. Es complicado, ¿vale? Delegar, o sea, es la parte más difícil. O sea, si las ventas te parecen difíciles hacer crecer el negocio, espérate a llegar a la parte de delegar. Pero hay que delegar y hay que confiar en tu equipo. Es complicado encontrar el equipo correcto. Cuando lo has encontrado, el equipo va creciendo y llegan momentos en los que hay cambios, pues no pasa nada. O sea, llega un momento en el que tienes que hacerte al cambio. El cambio es permanente en la empresa, bienvenido. Pero es la forma de crecer. Delegar implica no ganar tanto, porque tú tienes menos sueldos, porque tienes menos empleos, pero también tienes menos agotamiento, menos cansancio y menos responsabilidades. Y cuando hay más cabezas pensando por ti y más manos haciendo por ti, la empresa todo fluye y va mejor, ¿vale? Y la tercera es que todo tiene que tener un porqué, todo tiene que tener un propósito, todo tiene que tener una visión. O sea, realmente tú tienes que sentir el por qué haces las cosas. Cuando te despistas un poco y pierdes el por qué haces las cosas, todo se cae.
empieza, no sabes por qué, pero de pronto las ventas fallan, el equipo se desmotiva, incluso tú pierdes el foco. Entonces no puedes perder el propósito de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y tu empresa está dirigiéndose hacia lo que va. Y esto lo enlazamos con la delegación, ¿no? Si te dejas de hacer trabajos, te permite estar más focalizado. Y es difícil mantener tu propósito si estás con los pies en el barro permanentemente apagando fuegos. Entonces, el propósito es fundamental que lo tengas alineado con la visión a largo plazo de qué quieres conseguir con tu empresa. ¿Y esta visión tiene que ser permanente? No tiene por qué tener ahí una visión permanente de inmutable que no se pueda mover. O sea, la puedes mover, pero sí tienes que tener una dirección clara y a largo plazo. Entonces, porque habrá veces que de pronto digas dudes de si esto estaba bien o no, pero se va a ir corrigiendo. Entonces, lo primero es dinero, tiene que entrar dinero en la empresa. Segundo, no lo puedes hacer solo. Y tercero, tienes que tener un porqué. Pues te damos las gracias, Ana, por este ratito que has estado con nosotros y te deseamos mucha suerte en las 3 líneas. Gracias. Seguiremos creciendo. Ay,